Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Diario de Cuatro. Son ustedes muy amables en estar con nosotros. Hoy estamos a 14, ¿verdad? 14 de enero. Como que no quiere la cosa, ya el nuevo año lleva 14 días y seguirán pasando. Así es. Estamos nosotros, no, de la manera en como ustedes lo estamos palpando diariamente. Pedro Cava, el colega Pedro Cava tiene su día libre, por tanto no está con nosotros en este momento. Mozart de Lancer y un servidor de ustedes vamos a conducir el programa en el día de hoy. Saludos, señor Mozart. Saludos, buenos días, Orión, ¿cómo te sientes? Bien, Bien, muy bien, mirando el panorama el nacional. panorama, Sí. bueno, Mira, tú y yo, quizá porque ese es nuestro oficio, hemos hablado siempre de que el discurso, la comunicación es la base, a nuestro modo de ver, es la base y la garantía de convivencia. Los malos entendidos en el discurso, en la interacción del Estado, todas las instituciones del Estado, los poderes públicos y la población, siempre trae situaciones difíciles. Por ejemplo, en el día de hoy se habla, Mozart, de que la expresión es así: Abinader ordena recuperar recursos sustraídos del patrimonio estatal. Si eso no se explica, la idea que tendría el ciudadano ordinario, y no estoy disminuyendo a nadie, sino estoy utilizando una expresión de Naciones Unidas que señala que el ciudadano común y corriente es el que no tiene ninguna conexión con poderes públicos. El ciudadano ordinario entiende que se va a conformar un batallón, en este caso de abogados, que va a acudir a tocar puertas donde quiera. Mire, señor, de una que usted se robó, tenga la bondad. Y no queremos desconsiderarlo. Y el señor va y entrega todo y van así de sitio en sitio, de comuna en comuna. sí, No, es un proceso jurídico muy establecido, muy claramente establecido en los códigos. Cómo se constituye en parte civil un ente con calidad de hacerlo, en este caso el Estado. Cómo el presidente le da poder al consultor jurídico, no solamente para que contrate abogados en esa dirección, sino también para que lo pueda desinteresar si no le resulta y pueda nombrar otros. Simplemente como pon tú que tú fueras el Estado, tú le das poder a un abogado para actuar en tu nombre en tales diligencias consecutivas procesales. No solo en una, sino que tú le dices, en toda la diligencia donde a mí se me haya estafado, yo quiero que tú seas mi abogado. Y él te hace firmar unos papeles y te dice cuáles son sus honorarios o si va a actuar por el método de cuota litis, que quiere decir que va a tener una cuota de los que ustedes recauden en esas diligencias procesales. Eso es verdad que son de dos maneras. Una son por vía administrativa y de arreglo con la gente. Tú te quedaste con una jipeta del gobierno, del Estado, van y la buscan, simplemente entrégala, más nada. Tú tienes una máquina, tú tienes lo que tengas, tú ocupas un local ilegalmente del Estado, tú tienes un permiso para hacer algo que ya se caducó y el Estado quiere recuperar esa autoridad para entregarla a otras personas, etcétera. Es decir, lo que está haciendo el presidente es exactamente lo que debe hacer un presidente: poner a resguardo en cualquier litis judicial los intereses del Estado. ¿Se entiende eso? Es decir, el presidente ha hecho correctamente, pero no es que ha conformado un ejército para recuperar una plaza que ha sido sustraída, no. Es que le dice al consultor jurídico, haga la diligencia para que en todos los casos, todos los procesos que haya, que se produzcan, por ejemplo, los que están ahora, el consultor jurídico tiene la potestad, por el poder que le ha dado el presidente de la República, de nombrar a un grupo de abogados que diga, nosotros venimos aquí como tercer interviniente para reclamar los bienes que, conforme a esta acusación, han sido sustraídos de las arcas públicas, cualquiera que sea. Y es importante que se le explique eso a la gente porque también tenemos que ser didácticos. Es decir, sí. no, no sé si tú en eso me No, has no, entendido. yo tengo muy poco que decir. Ahora estoy precisamente contigo, nutriéndome aclarando algunas cosas. Lo que sí quiero, Orión, es que abunde un poquito más también en
relación a cómo van a operar, va a operar institucionalmente todo este engranaje de abogados con coordinadores por grupos y un coordinador general. Eh, el papel del Ministerio Público yo supongo que seguirá siendo su papel ordinario y que habrá algún tipo de mecanismo mediante el cual esos abogados que hacen esos levantamientos, que van a hacer esos levantamientos, por vía de la consultoría jurídica, entonces procederán a darle la participación o enviar allí al Ministerio Público. O sea, ese es un engranaje que no es tampoco muy fácil. La gente dice, bueno, se iniciaron, como dices tú, los festejos, como tú dices. Sí. Sí, Comenzaron los bailables. Comenzaron los bailables. No, no necesariamente es así, sino que ahora hay que conformar todo un mecanismo para ver, tú acabas de dar una información importante, que son la forma en que puedan contratarse estos abogados, ya sea para que ellos reciban unos recursos por sus honorarios, simplemente decir, bueno, yo por hacer esa diligencia, buscar esa y hacer esa experticia, yo voy a cobrar tanto. Salga Pato Gallaret, a mí hay que pagarme mi honorario, son tantos. O por la otra mecanismo el que tú acabas de establecer, que sería por la cuota cities, ¿verdad? Pero me gustaría lo del Ministerio Público. ¿Cuál sería el papel aquí? Porque veo no, el Ministerio Público, el poder, el Ejecutivo a través de la consultoría jurídica. El Ministerio Público es el representante de la sociedad, no del Estado. Antes, en la antigüedad, el Ministerio Público era el representante de la corona. Por lo mismo es que estamos hablando, por los bienes, por la tierra que debían ser adjudicadas a la corona y todo eso, pues se establecieron diligencias procesales que manejaban abogados y se hizo un ministerio, que quiere decir un grupo de abogados que trabaja en una misma dirección y que al final se conforma en una institución. Pero el Ministerio Público en el derecho moderno representa a la sociedad en su conjunto. Por eso es que el legislador y el constituyente le dicen al Ministerio Público, además de prevenir crímenes y delitos, además de perseguir crímenes y delitos, usted tiene la obligación de garantizar los derechos de los perseguidos y de los procesados. ¿Usted fija? Es decir, el Ministerio Público no puede ser puesto en auto para que recupere bienes públicos. El Ministerio Público va a condenar, va a pedirle a un juez que pronuncie las condenas que sean condignas a la infracción, que el Ministerio Público prueba con una serie de indicios, de evidencias que son de cargo a la gente. O sea, que estos abogados, la experticia que hagan estos abogados en coordinación son una parte del proceso. Con la consultoría jurídica van directamente a un tribunal sin pasar por el Ministerio Público. No, son parte de un proceso. O sea, constituyéndose en parte civil en nombre del Estado. No, ellos van a ir en algunos casos porque depende. Por ejemplo, yo presumo, tampoco quisiera yo aparentar que entiendo mucho lo que se ha establecido, pero sin embargo yo presumo que eso de coordinación es para decir, bueno, en el ambiente inmobiliario los expertos son fulano y fulano, coordina esa, en el ámbito comercial el fulano, en el ámbito de cualquier otra cosa, penal, en el ámbito civil, en lo que sea, que se haya sustraído bienes del Estado, porque los bienes del Estado son todos, son bienes tangibles, así o son intangibles, o son en dinero, puede ser, tiene que ser un experto en finanzas, un abogado que se maneje en esa área, porque a través de un banco se han hecho transacciones, qué sé yo cuándo, pero el abogado lo persigue y usa las herramientas de la ley que le sean disponibles. Puede ser directamente un juez, o puede ser una querella al Ministerio Público, o puede ser un arreglo entre las partes. Mira, sí, yo te voy a devolver eso, ¿no? Escúchame, me equivoqué, véndame mi cosa. Ven, y se lo llevan y ya. Muy o bien. sea, son múltiples vías que tiene, pero una de ellas que sí es seguro es que serían intervinientes como efecto de una sentencia que se produzca en cualquiera de los casos contra la corrupción que se están hablando. Condenaron a Juanito Pérez por cohecho, colisión de funcionarios, porque si yo cuánto, ok, vamos a establecer cuánto el Estado salió perjudicado de esa situación. Entonces se le demanda civilmente o se pide una sentencia accesoria en el juicio de que se trate.
todo eso te estoy hablando a nivel. Esta explicación no, pero está muy buena. Los periquitos técnicos no te puedo decir. Porque hay que esperar, no, porque hay que darle ahora que eso se desarrolle, que se den otras explicaciones. Lo que yo creo que eso es normal, no es una cosa, sí, no es una cosa extraordinaria. Es que el presidente ha cumplido con su deber, más nada. No sé lo importante es eso, lo importante es que hay una declaratoria de guerra que el presidente mandó a meter preso a todo el mundo, que todo el que tenga ¿tú entiendes? Sino que el presidente dijo, falta que yo le dé un poder al consultor jurídico para que el consultor jurídico encamine diligencias hacia la recuperación de bienes que probablemente hayan sido sustraídos a través de distintas manifestaciones de ilícitos penales, de cualquier naturaleza, no importa cuál sea. Bien, bueno, de por sí lo que nosotros queremos destacar aquí es lo importante que ha sido esa decisión del presidente, que muestra una voluntad firme en procura de la preservación de los bienes del Estado. Eso ya de por sí pues merece todo el aprecio y la comprensión y el apoyo de la población dominicana. Y que el profesor Antoniano Peralta, profesor, que es un profesor de Derecho, sabe perfectamente lo que tiene entre manos y lo va a hacer muy bien. Eso la ciudadanía lo que debe aplaudirlo, no tiene otra cosa que decir. No es que van a perseguir a nadie. Tú sabes qué pasa, que si eso no se explica, tú dices, ay, oye, ahora van a buscar preso a fulano. Exactamente. Muy bien, y tu aporte ha sido fundamental. Mira, Orión, pero ayer también se tomaron otras medidas importantes y trascendentes. Yo pienso que esa disposición del presidente, el anuncio hecho ayer para esas 28,000 viviendas, vivienda para personas de bajos ingresos. Yo pienso que esa es una de las noticias más auspiciosas en medio de toda esta problemática que tenemos de la pandemia y todo lo que eso ha implicado para los recursos familiares, sobre todo para los sectores más vulnerables. El presidente ha anunciado una primera fase que va a alcanzar unas 8,000 viviendas, 11,000 viviendas, la primera, para familias que tengan un ingreso mensual hasta los 16,000 pesos, y otra fase para familias que lleguen hasta los 90,000. Los que tienen ingresos, que entre el padre, la madre, el grupo, la familia puedan disponer de esos 16,000 pesos, tendrán acceso a viviendas de bajo costo hasta 800,000 pesos el costo de la vivienda. Los que tengan ingresos, las familias que tengan ingresos hasta los 90,000 pesos como familias mensuales, pues esos van a tener acceso a una vivienda de 4,5 millones de pesos, que también es importante. Todo eso apunta a un gran proyecto que en 4 años, que es lo que ha calculado la administración del presidente Luis Abinader, pues aportará unas 28,000 viviendas, y además, con relación a esto, una inversión aproximada de $200 millones por el elemento facilitador. No es que el gobierno va a construirla, sino que se va a dotar de bonos importantes para esas familias, y el sector privado entonces se ocupará de la construcción de los levantamientos de viviendas. Recordemos que una de las grandes falencias que tiene el país y una de las deudas sociales más pesadas que tiene el Estado dominicano y la sociedad dominicana es precisamente en el orden de la vivienda, cuyo déficit siempre ha estado rondando entre los 900,000 y el millón de viviendas como déficit. Cualquier acción dirigida pues a construir vivienda, sobre todo para sectores más vulnerables, tiene que ser muy bien vista. Yo pienso que esta es una iniciativa importante por parte de la administración del presidente Luis Abinader. Mira, Mozart, lo que tú y yo y Pedro le hemos siempre reconocido al presidente Abinader es la capacidad que ha tenido, la valentía que ha tenido para dar continuidad al Estado. Fíjate que ese proyecto de vivienda, que va a ser mejorado, sustancialmente mejorado por las actuales autoridades, y se inició ya hace unos años, y ha tenido atisbo muchos años antes. Ahí está Invivienda, ahí está los proyectos habitacionales del presidente Balaguer, etcétera. Es decir, el proyecto Juan Bosch. No, eso te iba a decir ahora, el proyecto Juan Bosch. En La Vega. Porque ahora, antes, y eso te iba a decir que antes el gobierno
costeaba todo. Ahora hay una alianza público-privada, que es un fideicomiso que viene desde el gobierno anterior, Así es. cual el Estado proporciona los terrenos, las calles, las obras comunitarias básicas, como es el caso de Ciudad Juan Bosch, que Los quizás sea un servicios. proyecto muy ambicioso y posiblemente la mejor forma es hacerlo menos ambicioso para que sea más rápido y más asequible. Ahora, antes, vamos a decir, en el gobierno pasado eran 1.200.000 pesos, más o menos, pero habían de 800.000 pesos también. En combinación con el sector privado, ahí estaba Manuel Estrella, ahí estaba los Bisonó, ahí estaban muchas empresas que van a seguir porque es buen negocio para el sector privado. Lo que ha hecho el gobierno es reencauzarlo y llevarlo a un nivel que a mí me parece muy auspicioso, que es hasta involucrarse Exacto. con la familia, decirle, mire, a los niños le vamos a garantizar escolaridad, usted va a tener bonos adicionales por tales o cuales beneficios de la familia, vamos a promover el entrenamiento a la familia, es decir, vinculan otros proyectos de asistencia a la familia vulnerable con ese proyecto viviendista. Me parece bien y da una Una notación. buena anotación, sí. Y Sí, a la clase media baja, hay que también producirle eso. La banca ayudará con tasa de interés competitiva. La banca no puede regalar nada. bajo ninguna No circunstancia. es que tasa de interés competitiva, plazos mayores, pero la garantía es del gobierno. Es decir, un banco te presta, por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, a 25 años, y tú tienes que tener la familia un ingreso mínimo de 25.000 pesos mensuales entre los dos, entre mujer y hombre, entre esposo y esposa. Sí, En este caso, si tú son me hablas de 16.000, 10.000, baja 16. por ejemplo, eso es un logro. 3.000, los otros son 8.000, 7.000, Sí, ahora sí, 1.000, bueno, también es un logro. Es decir, vamos avanzando, eso es bueno. así Y es. ojalá que este proyecto pues también culmine felizmente. Mira, Orión, pero como todo en la vida, unas van de cal y otras de arena. Seguimos confrontando problemas con el asunto de los precios y los alimentos. Hay carestía de precios en alimentos básicos del país. Las autoridades no se han dormido, están atentas a lo que está ocurriendo, pero lo cierto es que hasta ayer las autoridades de agricultura anunciaron un plan que procura, dice el ministro de Agricultura, procura que los precios retornen a antes, al periodo de Navidad, eh, que deben ser los precios que se corresponden más o menos con el poder adquisitivo de una población mermada, diezmada, quiero decir diezmada con el tema este de la pandemia, el problema del empleo, que es fundamental. Entonces, mira lo que han dicho las autoridades, un plan nacional que va a ser ejecutado por Agricultura, por el INESPRE y por el Banco Agrícola. No hay mayores detalles. Ellos lo que dicen es que van a accionar un plan en esa dirección. Y mientras tanto, lo que sí explican son lo que ellos entienden, lo que las autoridades entienden son las causas de alza de precios en el pollo, en el cerdo, en la res, en los huevos, en diferentes rubros ya de la materia agrícola, como son cebolla, ajo, entre otros productos. Los productores por su parte, perdón, las autoridades dicen, bueno, lo que ha habido es que últimamente hemos tenido una mayor actividad en el turismo, por ejemplo, hay más hoteles, los hoteles han reclamado el producto, ha aumentado un poco la demanda y eso, cuando hay aumento en la demanda de, de, de producto, bueno, pues eso suele encarecer, eso es lo que dice. Y por otro lado dice, bueno, es que se ha triplicado, por ejemplo, los precios de los fletes, se han triplicado para las materias primas, para los alimentos de los pollos, de los cerdos, de la res y ese tipo de cosas. A pesar de todo esto, lo importante es establecer que ahora mismo la población, el consumidor, tiene la incertidumbre, tiene el problema de que se le ha encarecido el precio de esos productos. Ojalá que en los próximos días, y eso no tarde mucho,
las autoridades den mayores detalles de en qué va a consistir ese plan, porque mientras tanto, en la pulpería, en los supermercados, en los mercados, en las carnicerías, los productos como el pollo, que es básico, la red, el cerdo, los huevos, están elevados de precio. Fíjate, Mozart, yo recomendaría ahí que si se le da un viso neoliberal a este drama de los precios, porque tú lo puedes justificar y de hecho lo que dicen las autoridades es así, sobre demanda en los meses de fin de año, en la semana de fin de año, un nivel de especulación lo admitió el ministro de Obras Públicas y se agrega un crecimiento moderado del turismo. Bien, eso es verdad. Ahora, como estamos en una época de pandemia, la excepcionalidad que establece la ley que el Congreso votó para declarar el estado de emergencia no solo debería referirse a la capacidad de producir multas. Exactamente. También debe decir, no, nosotros en esta excepcionalidad tenemos que llevarle comida a la gente en los barrios, en las comunidades agrícolas. No podemos dejar que el hambre se señoree en las barriadas, en las comunidades vulnerables. Y apoyar a los productores. Por consiguiente, ese plan, que tiene que ser obviamente a través de los productores, disminuir la incidencia de la intermediación, lo que sea, es para llevarle alimentos esenciales, si es posible, a las bodegas para que lo vendan adecuadamente y si no de manera directa a los consumidores. Eso se hace en momento de excepción, es decir, el momento de excepción, el momento de emergencia nacional es para todo, no es para todo. Entonces, como hay emergencia nacional para todo, no podemos permitir que la gente pase hambre. Por ejemplo, las autoridades compraron 100,000 quintales de cebolla, precisamente porque los productores, los cebolleros, con el grito al cielo porque se les quedó. Los productos se deprimieron, ellos hablan de que ha habido importaciones. El ministro de Agricultura ha dicho que, bueno, las importaciones que él puede hacer, una buena parte de esa fue a la Bolsa Agropecuaria, que todavía era a través de la Bolsa Agropecuaria, la Junta Agroempresarial. Los importadores, pues, en ese proceso ganaron para comprar. Dice él, yo no puedo detener un proceso que se llevó a cabo, proceso de importación, y las importaciones son parte de la mercadería nacional, y eso es cierto, Ahora, yo lo que creo, Orión, que las autoridades deberán sopesar una vez más, porque ahí están al grito los productores de Constanza, aunque el ministro dice que esos son asuntos políticos, que son dirigentes del PLD. No, además de ese dirigente del PLD y de otros, hay productores que están, bueno, confrontando problemas. Yo pienso que, y desde el principio lo dije, que las autoridades deben sopesar esa medida que dispusieron de devolverle a agricultura el derecho para otorgar permiso de importación. Yo creo que eso debe volver a donde se dispuso, como se dispuso anteriormente, a la bolsa agropecuaria. Yo pienso que es el elemento, el mecanismo más transparente para evitar exceso en la importación de no productos. Se puede distribuir lo que no hay, por tanto, yo no sé si están trabajando ahora, después de las lluvias pasadas, productos de ciclo corto en el campo. Yo pienso que siempre hay arroz, que debe haber plátano, que debe haber otros víveres. Y yo creo de verdad que lo primero es llevarle a la gente. ¿Cómo se le lleva? Bueno, si tú logras impactar en los mercados, desde el punto de vista que el importador y el intermediario tengan que obligados a reducir márgenes de ganancia, entonces tú estás ayudando a bajar la parte de la canasta familiar que impacta en la gente pobre, porque la canasta familiar es un eufemismo. Si tú dices, la canasta familiar es de 30,000 pesos, por ejemplo, o de 15,000 pesos, el quintil más bajito, qué sé yo. Si tú dices eso, Mozart, y tú no estás estableciendo que de esa canasta familiar hay una parte que afecta en un 70% por punto, que está muy alto a los sectores más desposeídos. No es lo mismo la clase media quejarse en un supermercado, que tú veas a la gente con la fundita buscando la mitad, la cuarta parte de un pollo en un mercado público.
o que busca los platanitos más baratos y se va para su casa con muy poca comida. Eso es lo que nosotros tenemos como país que afrontar. Vámonos a un Mira, cambio. Orión, tenemos que ir al cambio, pero antes, ese titular de ayer me inquietó un poco del Nacional, el titular del Nacional, con 400, más de 400 médicos que no han cobrado, que fueron contratados para el asunto de la pandemia. Ojalá que las autoridades puedan resolver eso. Fueron como 800 los contratados y hay más de 400 a los que les deben más de 3 meses después del contrato. Y yo pienso que eso es muy sensible al presidente, a las autoridades, al gabinete de salud, que resuelvan ese tema, porque ese es un tema muy delicado. Ese es un personal a quien hay que tratarlo como debe ser. Es un personal que se está arriesgando día a día, que se está exponiendo, y ese es vital en este combate contra el coronavirus. Ojalá se pueda resolver ese Muy bien. Mira una cosa, finalmente, cuando te hablé de la administración del discurso, el presidente tuvo que aclarar que la República Dominicana no le va a construir hospitales a Haití, o sea, no va a financiar, No. va a gestionar recursos y va a administrar los recursos si fuera necesario. La razón es que a Haití no se le puede dar recursos. Claro que no. Si ahora el presidente con los embajadores y los gobiernos logra determinados ingresos, es como el tipo, mira, administralo tú, que ese hombre se lo va a beber los cuartos. Pues Haití se lo van a beber. Sí. No, eso es la cosa. Vámonos a un cambio, vamos a ver. Volvemos con José Manuel Luna Valiente.